Hoy nos metemos de lleno con Aita Tetawen, una de esas joyas a veces un poco olvidadas de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Sí, totalmente. Nuestra fuente es la propia novela, claro, y la misión que nos hemos marcado es entender, bueno, qué hay detrás de esta historia sobre la Guerra de África de 1859. Claro. Porque Galdós escribe esto décadas después del conflicto, y eso nos lleva a una pregunta que va a guiar toda nuestra conversación, ¿no? Pues sí. ¿Está simplemente contando una batalla histórica o está usando el pasado para lanzarle un mensaje muy directo a la España de su tiempo y, quién sabe, quizás también a la nuestra? Es que esa es la clave de todo. Galdós nunca es solo un cronista. Nunca. Usa la historia como un bisturí para analizar la sociedad. Y en Aita Tetawen lo que hace es desmontar por completo la idea romántica de la guerra. Por completo. Nos va a enseñar el fervor patriótico de la retaguardia, luego nos va a tirar de cabeza al barro y la sangre del frente. Uf. Y, lo más rompedor de todo, nos va a obligar a mirar el conflicto a través de los ojos de los que estaban al otro lado, en Tetuán. Que eso es lo más interesante. Es un viaje de ida y vuelta al corazón de lo que significa el patriotismo y la humanidad. Pues vamos a empezar ese viaje donde empezó todo para los españoles de la época, en Madrid, en el otoño de 1859. Galdós nos pinta, un cuadro de una ciudad, un país entero, en plena efervescencia. Una fiebre colectiva, sí. Parece que la guerra contra Marruecos es lo único que importa. Una fiebre perfectamente orquestada, además. Hay un personaje secundario, Ansúrez, que lo clava. Ujú. Dice que el general O'Donnell, que era el presidente del gobierno, es un político muy ladino. Un zorro, vamos. Exacto. Que ha encontrado en la guerra la fórmula mágica para que todos los españoles piensen una misma cosa y sientan lo mismo. Increíble. Lo llama, y es una frase genial, un ingenioso saneamiento de la psicología española. Qué buena definición. O sea, no hay nada como un buen enemigo exterior para que la gente se olvide de los problemas de dentro. Y esa fiebre no se queda en los despachos, se mete hasta la cocina. Literalmente. Galdós nos lleva al salón de la familia Jalconero, que funciona como un pequeño teatro donde se representa el sentir de la nación. Exacto. Y el centro de ese pequeño teatro es el personaje más frágil de todos, Vicentito, el hijo de la familia. El niño. Es un niño enfermo que no se puede mover de la cama, pero que vive la guerra con una pasión desbordante. Su habitación está llena de mapas, soldaditos de plomo. La guerra es su mundo. Su única aventura posible, sí. Qué imagen más potente. La guerra como la fantasía de un niño postrado en la cama. Es una metáfora brutal. Y hay una escena que lo resume todo. El niño, con su voz débil, empieza a recitar de memoria la lista de los regimientos que van a África. De memoria. 1. Inmemorial del rey. 2. Reina. 3. Príncipe. Su madre, Lucila, al principio se hace la dura, como si le molestara ese juego bélico. Claro. Pero poco a poco, casi sin querer, se le une. Y acaba recitando ella también los nombres, con una emoción que no puede contener. Qué bueno. En esa escena Galdós nos está diciendo, hasta la persona más sensata, hasta una madre preocupada, está contagiada por este virus patriótico. Y es que el ambiente en la calle debía de ser irresistible. Las tertulias que se montan en esa casa son el reflejo. Totalmente. Todo el mundo opina, todos son generales de salón, discuten si hay que atacar Tánger o Tetuán, dan por hecha la victoria. Periodista, poeta, el prototipo del idealista romántico, vamos. El arquetipo. Santiuste es la encarnación de esa juventud que se ha enamorado de la guerra a través de los libros. Claro, no de la guerra real. No, de la idea de la guerra. Él no ve soldados, ve a los sucesores del Cid. No ve una invasión colonial, ve la continuación de las Navas de Tolosa. Está intoxicado de épica. Completamente. Para él, ir a África es vivir un poema. Una borrachera de patriotismo que parece afectar a todos. El padre de familia, el señor Halconero, llega a decir una frase que a mí me dejó helado. ¿Cuál? Dice algo así como que, con tal de ver a España tosiendo fuerte, escupiendo por el colmillo en el escenario internacional, Uf, a él y a los suyos no les importaría tener que alimentarse de hierbas y frutos silvestres. piruétanos y tagarninas, dice exactamente. Es la expresión máxima del fanatismo. Es tremendo. La idea de que la gloria de la nación está por encima del bienestar de las personas. Y es precisamente esa idea la que Galdós va a hacer saltar por los aires. ¿Y para eso? Para eso, coge a nuestro poeta soñador, a Juan Santiuste, y lo envía al frente como cronista. Y ahí, claro, el poema se acaba y empieza la cruda realidad. Aquí es donde la novela da un giro de 180 grados.
El viaje de Santiuste no es geográfico, es un viaje al fondo de su propia conciencia. Totalmente. Pasa de idealizar la gloria a palpar el horror. Él mismo lo verbaliza en una conversación que tiene en el campamento con otro escritor que estuvo allí de verdad, Pedro Alarcón. Santiuste le confiesa, completamente destrozado, algo que es el corazón de la novela. ¿Qué le dice? Le viene a decir que todo aquello que había amado en los libros, las gestas, los héroes, ahora que lo ve en persona, le parece repugnante. Su frase exacta es demoledora. A ver, La guerra, vista en la realidad, se me ha hecho tan odiosa como bella se me representaba cuando de ella me enamoré por las lecturas. o sea, que se le cae el mito a pedazos. El olor de la pólvora y de la sangre es muy distinto al de la tinta, ¿no? Mucho más. Llega a decir que todas esas flores de la historia de España, el Cid, Flandes, Pavía, ahora le huelen a hojarrasca, rancia y descompuesta. ¡Qué pasada! Ha descubierto la mentira que se esconde detrás de las grandes palabras. Y eso le lleva a un debate filosófico brutal con Alarcón, en medio del caos del campamento. Que es un debate entre dos formas de ver el mundo en realidad. Santiuste se volvió un pacifista radical casi. Exacto. Se pregunta a sí mismo, ¿y yo adoré esto? ¿Y yo rendí culto a tales brutalidades y las llamé glorias? Durísimo. Y llega a una conclusión muy moderna, que el lenguaje es el gran cómplice de la barbarie. ¿Cómo es eso? Dice que palabras como gloria, honor, heroísmo son el gran encubridor de las corruptelas del sentido moral. Son etiquetas bonitas para justificar matanzas. Pero la visión de Alarcón es la contraria, ¿no? La del pragmatismo, la del ¿esto ha sido siempre así? Efectivamente, Alarcón le da la réplica del realismo político. Le dice básicamente, chico, espabila, la guerra es una ley natural. Realpolitik pura. Sí, es la lucha por la vida, por los recursos, la defensa de la tribu. Esto no va a cambiar. Considera que la paz universal es una utopía de ilusos, que si acaso llegará dentro de 24 siglos. Una visión muy cínica. O muy realista, según se mire. Me parece fascinante que Galdós meta este debate en medio de una novela de guerra, pero esa confusión de Santiuste, ese conflicto interno, se manifiesta de una forma muy curiosa, ¿verdad? Sí, con un error casi cómico, pero que lo dice todo. ¿Qué pasa? Abrumado, confundido, con la cabeza hecha un lío, intercambia los sobres de las cartas que manda Madrid. Ah, A la familia Alconero, a Lucila y a Vicentito, que están esperando las crónicas heroicas, les manda por error el borrador de su crónica real, la descripción cruda, sucia y terrible de la batalla. no me digas. Les manda la verdad sin filtros. La verdad más brutal. Y a su editor del periódico, que le ha pedido la crónica veraz, le manda la carta que le había escrito al niño Vicentito, una versión infantilizada y gloriosa de la guerra. ¡Qué bueno! O sea, no es un simple error. Para nada. Es la forma que tiene Galdós de mostrarnos que Santiuste está literalmente roto en dos. Exacto. Por un lado, el poeta que debe cumplir con la propaganda, y por otro, el hombre horrorizado que necesita contar la verdad. La guerra lo ha partido por la mitad. Lo ha quebrado. Y esa quiebra es la que le va a permitir ver más allá. Y es entonces, justo cuando la visión de Santiuste se ha hecho pedazos, cuando Galdós hace algo aún más rompedor para la literatura de la época. ¿Qué es? Nos cruza al otro lado de la trinchera, nos lleva a Tetuán. Espera, ¿me estás diciendo que el personaje que nos da la visión del bando marroquí es un español renegado? ¡Qué jugada maestra de Galdós! Es una genialidad narrativa. El personaje se llama Sidi El Hach Mohamed Ben Sur El Nasiri, Vaya nombre. pero su nombre de nacimiento es Gonzalo Ansúrez. Es el hermano de Lucila, el tío del pequeño Vicentito. El tío. Sí, un español que hace años renegó de su fe, de su patria, se convirtió al Islam y ahora es un hombre poderoso en Tetuán. ¿Y Galdós nos da acceso a sus cartas? Exacto. Vemos la guerra desde dentro del enemigo, pero a través de la inteligencia y la cultura de un europeo. Es una pirueta increíble. ¿Y qué cuenta en esas cartas? ¿Cómo ve a los que antes eran sus compatriotas? Los llama infieles, como es lógico, ha adoptado esa cultura, pero lo más interesante no es el insulto, sino su análisis casi antropológico de los dos ejércitos. ¿A qué te refieres? Del ejército español dice que es como un ejército de muñecos fabricados conforme a un vulgar patrón, Todos iguales. uniformados, previsibles.
En cambio, cuando describe a las tropas marroquíes, la prosa de Galdós se vuelve colorida. Nos habla de los rifeños con sus chilabas pardas, de los negros de la guardia del sultán con sus gorros rojos, O sea, un caos. un ejército caótico, desorganizado tácticamente, pero unido por algo que los españoles no tienen de la misma manera, una fe ciega y un fatalismo absoluto. La fe como arma. Como el motor de todo. El Nazeri escribe que la fe en Alá es lo que sostiene la moral marroquí, incluso cuando las cosas van mal. Aceptan la derrota como parte del plan divino. ¡Qué mentalidad! Y contrapone esa calma fatalista con lo que él llama la insana inquietud de los cristianos y europeos, siempre intentando controlar el futuro, angustiados por los resultados. Una reflexión cultural profundísima. Y Galdós no se queda ahí, sino que lo humaniza. No es un simple moro traidor, para nada. En sus cartas habla de sus esposas, con nombres tan poéticos como Puerta de Dios, Precioso. y de su preocupación por sus hijos, a los que envía lejos de la guerra, a Fez, para protegerlos. O sea, vemos a un padre de familia. Vemos a un hombre preocupado, no a un monstruo. Galdós está obligando al lector español de la época a empatizar con el enemigo. Y por si fuera poco, introduce una tercera perspectiva. Ni la cristiana fanática, ni la musulmana combatiente. Exacto, la de la comunidad judía de Tetuán, a través de personajes como el comerciante Simuel Riomesta. ¿Y cómo son ellos? Los presenta como una comunidad esencialmente pacífica, atrapada en medio del fuego cruzado. Su perspectiva no es ni patriótica ni religiosa, es puramente pragmática. A lo suyo, vamos. A sus negocios, a su seguridad. No ven a los españoles como cruzados ni como demonios, sino como potenciales clientes. De hecho, dicen que son caballeros valientes y están dispuestos a tratar con ellos. Son un contrapunto de sensatez. De realismo frente a la locura fanática de los otros dos bandos. Y claro, con este choque de mentalidades, todo tiene que estallar. Y ese momento es la caída de la ciudad. La victoria militar española es inevitable. Galdós la narra, pero se detiene en un detalle muy significativo. ¿Cuál? Describe cómo las tropas españolas, al entrar en la ciudad, se comportan con afable generosidad con los vencidos. Ah, mira. Llegan incluso a repartir su propio pan con la población hambrienta. Intenta matizar la imagen de una conquista bárbara. Sí, Galdós siempre busca los grises. No hay buenos y malos puros. Y es en esta ciudad conquistada donde los destinos de nuestros personajes se cruzan y se resuelven. ¿Qué pasa con Santiuste, nuestro poeta desilusionado? Su transformación se completa de una forma inesperada. Durante la guerra ha desertado del ejército español. Ah, sí. Se ha escondido en la judería de Tetuán, se ha cambiado el nombre a Yaya y se ha integrado en esa comunidad. Y allí se enamora. No me digas. Se enamora de Johar, la hija del comerciante judío Riomesta. Su gran misión en la vida ya no es escribir la crónica de una conquista militar, Claro. sino llevar a cabo su propia conquista de paz a través del amor por una mujer del otro lado. Ha cambiado la gloria de la patria por el amor a una persona. ¿Y qué hay del renegado, de El Nasiri? Un giro de guión muy galdosiano, quien ve su cuerpo caer en el campo de batalla es su propio hermano, Leoncio, que lucha en el bando español. Tremendo. Es el cierre dramático a una vida de lealtades divididas. Muere como un musulmán defendiendo Tetuán. Todo confluye en ese final. Y creo que la novela se cierra con un último encuentro entre los dos cronistas, ¿no? Así es. El idealista transformado y el pragmático. La escena final es un diálogo entre Santiuste y Pedro Alarcón en las calles del Tetuán ya ocupado. Alarcón está eufórico, celebrando la victoria. Grita: «Acción clásica de guerra. Esto es magnífico». Es el triunfo de su visión. Que los Santiuste, que ya es otro hombre, que ha vivido la guerra desde dentro y desde fuera, que ha encontrado el amor, le da una respuesta que es la moraleja de toda la novela. Que es la frase que lo resume todo. La frase definitiva. Le dice: «Si vosotros, con el acero y la pólvora, habéis hecho una gran conquista de guerra, yo, con pólvora distinta, he hecho una conquista de paz». Uf, Y pregunta: ¿cuál será más duradera, Perico? qué pregunta. Ahí está todo. Con esa frase, Galdós eleva la novela a otra categoría. Ya no es una crónica de la guerra de África. Para nada. Es una reflexión universal sobre la guerra y la paz. Exacto. Es una deconstrucción del heroísmo de cartón piedra. Es un examen brutal de la mentira que se esconde detrás de la palabra gloria. Y sobre todo, es un intento valiente de dar voz a todos. Cristianos,
musulmanes, judíos. La conclusión es clara, ¿no? Clarísima, la verdadera conquista no es la que se hace con cañones, sino la que se hace con empatía y entendimiento, la conquista humana. El viaje de Santiuste es eso, el abandono de un ideal nacionalista, que al final siempre necesita un enemigo, para abrazar un ideal humanista que se basa en reconocer al otro como un igual. Incluso en amarlo. Galdós parece decirnos que el único antídoto contra el veneno del fervor ciego que lleva a la guerra es la empatía, ponerse en la piel del otro. Y eso nos devuelve a la pregunta del principio, ¿no? Galdós escribe esto para que sus contemporáneos se miren en el espejo de 1859. Claro. Pero la reflexión final que nos dejará la novela es para nosotros, hoy. Santiuste se atreve a cuestionar el relato épico, la historia sagrada que le habían contado. Y eso nos obliga a preguntarnos, A ver, ¿qué historias épicas de nuestra propia cultura, de nuestra nación, damos por sentadas sin cuestionarlas? ¿Y qué descubriríamos si, como él, nos atreviéramos a mirar la realidad, a menudo incómoda y compleja, que hay detrás de ellas?